Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Por cierto, pasé por alto decir que hoy es Día Internacional del Juego, Día Mundial del Cáncer de Próstata, Día Internacional del Síndrome KBG, de lo que estaremos hablando un poco más adelante en un programa especial en varios sentidos. Miren, en esta primera parte, en esta primera media hora, revisaremos los titulares más destacados en nuestro país. Iremos a titulares destacados desde el punto de vista internacional y deportivo también, ayer con la derrota de la Vinotinto, y vamos a revisar cómo está la tabla, en fin. Pero luego, en la segunda media hora, nos vamos a concentrar en Colombia. Luego de lo ocurrido, no solamente con el atentado al candidato Uribe Turbay, sino lo ocurrido el día de ayer, con entre 18 y hasta 24 registros de algunos atentados, explosiones en algunas zonas del país. Así que esa segunda media hora dedicada a Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Se lo anticipo, a partir de las 7 de la mañana, un programa muy especial. Nos van a estar acompañando representantes de 2 agencias de publicidad, dentro del marco de nuestra agenda económica. Por supuesto, Asdrúbal Oliveros al frente. Tendremos a Lenis Toro también para hablar de mercadeo. Y luego, a partir de las 8 de la mañana, estará acompañándonos acá el otro polo con su guitarra, con su buena música, para hablar de lo que fueron sus influencias y su inicio en el mundo de la música. Luego, por supuesto, su desarrollo profesional. Así que programa especialísimo. Pero ya en materia nacional, podemos decir que el Nacional titula con que la Unión Europea amplió su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos. Incorporó a 10 nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco, mientras elimina a Panamá y otras naciones. La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, indicó a través de un comunicado que las entidades financieras deben aplicar una mayor vigilancia en las transacciones con las jurisdicciones de alto riesgo. Ahora, ha tenido una reacción y la recoge Mundo UR, y es que Venezuela expresó su rechazo a la inclusión del país en ese listado de naciones de alto riesgo que publicó la Unión Europea. A través de un comunicado también emitido por la Cancillería, se calificó de ridícula la lista publicada y cito acá: lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad. Es una cita textual, es parte del texto firmado por el canciller Iván Gil. Y bueno, Delcy Rodríguez también es titular para Mundo UR porque se refirió a la situación actual que vive Colombia luego del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Abogó para que esas acciones no se reproduzcan en territorio venezolano. Rodríguez destacó la lucha de Venezuela contra las bandas delincuentes y llamó a que dejen tranquila a Venezuela, que se decidió por la paz. Ahora, sobre lo que ocurre en Venezuela, el diario, por ejemplo, nos tiene que familiares venezolanos, de detenidos venezolanos por razones políticas, apelaron al gobierno español y al Parlamento Europeo para que sean liberados y mejorar sus condiciones de vida. Repito, eso el diario. En el Nacional leemos que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que el ex concejal Jesús Armas cumple 6 meses de detención en el Helicoide, sede del SEBIN. A través de redes sociales, la ONG indicó que el activista social, ex concejal de Caracas y director de Monitor Ciudad, ya tiene 182 días detenido sin acceso a un abogado de confianza y sin visita de familiares. En otros temas, en el tema migratorio, que hay mucho en lo internacional, pero en Venezuela, el día de ayer llegaron 141 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos. Esto según lo informó la Gran Misión Vuelta a la Patria a través de su cuenta en Instagram. En la publicación no se precisaron detalles sobre los connacionales que regresaron al país, únicamente explicaron que fue en un vuelo directo desde los Estados Unidos, y es un texto que leo de confirmado. Y una nota en materia económica, reiterando que hoy tendremos nuestra agenda de la mano de Ecoanalítica con Asdrúbal Oliveros, desde aquí, desde Galipán, pero en economía, banca y negocios nos tiene que el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, señaló que se habla de que la inflación en el país podría cerrar a finales de este año en más de 200%, por lo que acotó que se debe esperar cómo será el comportamiento en los próximos meses. En estos próximos meses, es la cita textual, hay que ver cómo se comporta el tema de la producción petrolera. El petróleo es fundamental para la economía venezolana, ya que genera ingresos y divisas. Cita textual para, repito, Luis Oliveros. Permítame usted también
incorporar a esta hora los primeros mensajes publicitarios. Son las 6:20 minutos de la mañana y en este caso hablarles de Grupo Leti. Espero que ustedes conozcan Alixon. Y si no, que lo hagan ya, porque Alixon es el complemento alimenticio de Grupo Leti. Su base es aceite de hígado de bacalao con vitaminas A y D. Es excelente para niños en crecimiento y su delicioso sabor a naranja les encanta. En casa, por razones obvias, no puede faltar. Alixon es de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. También hablemos de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El más tierno y delicioso maíz, que es el de Osole, ideal para arroz, ensaladas, para tus pizzas. Prueba también sus guisantes y palmitos. Disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos de camiones Fotón. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar lógicamente seguro de lo que vas a comprar, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA. Solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de sus camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión si quieres. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos de Bancaribe. Desde hace 70 años en Bancaribe están conectados con la vida de los venezolanos, comprometidos con la innovación y la excelencia para ofrecer soluciones bancarias adaptadas a tus necesidades y que te apoyen en tu desarrollo. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Cierro hablándoles de KFC y tú sabes que solo KFC tiene ese crispy original y lo puedes disfrutar en los sándwiches clásicos de KFC. Todos, 100% pechuga de pollo empanizada con esa receta auténticamente crispy. Ordena el Kentucky Deluxe, por ejemplo, que viene con vegetales frescos y queso cheddar, o el Bacon Deluxe con tocineta crujiente y deliciosa salsa barbecue, ambos con el pan más suave y esponjoso. Pide por delivery o disfrútalos en las tiendas, en salón o en auto y saborea el crispy que solo KFC te puede ofrecer. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Son las 6:23. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos el recorrido, no en Colombia, porque insisto, tendremos dedicada la próxima media hora a tratar el tema colombiano. Claro que tenemos que hacerlo, pero en F, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este martes ante la Corte Suprema que después de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, buscó alternativas, eso entre comillas, dentro de la Constitución para revisar el resultado de las urnas sin buscar un golpe. Así lo recoge F. Y en Mundo UR leemos que la justicia argentina condenó a 6 años de prisión a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, viuda de Kirchner. La exmandataria se pronunció ante su militancia luego de conocerse la condena y lanzó fuertes críticas. El reporte lo tiene desde allí, desde la capital, desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez. Cristina Fernández reaccionó tras conocerse la condena de 6 años de prisión en su contra. En su discurso lanzó duras críticas a los jueces del máximo tribunal, a quienes calificó como un triunvirato de impresentables y monigotes, un término que también utilizó para referirse al presidente Javier Milei. Son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. En su discurso, Cristina vinculó el fallo de la Corte con el calendario electoral. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe. Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal número 2 le ordenó a la expresidenta Cristina Kirchner que en 5 días hábiles se presente en el máximo tribunal para quedar detenida y comenzar a cumplir su condena de 6 años. Sin embargo, los fiscales de la causa de corrupción en vialidad durante el mandato de Fernández de Kirchner pidieron la detención inmediata de la exmandataria nacional. En Mundo UR leemos que la presidenta de México, en este caso Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos una reforma migratoria integral tras las redadas de los últimos días en contra de migrantes en Los Ángeles. Nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel
de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Ya vamos a ir a Estados Unidos. Me permito abrir un pequeño paréntesis para también leer algunos de sus comentarios a través de nuestra transmisión en YouTube, porque si apenas se está incorporando a ella, sepa que estamos transmitiendo desde Galipán, desde Rancho Galipán, con una vista, la verdad, envidiable, que puede seguir a través de esta nuestra transmisión. Por eso, Mayra dice, ¡qué belleza! O Judith dice, bello amanecer, como siempre, excelente programa, el mejor programa de hoy en nuestro bello país. Saludos desde Margarita, saludos Judith. Leticia, buenos días, qué belleza de amanecer, o buen día. Desde Falcón, saludos envía William, también desde Guayana, en fin, una enorme cantidad de mensajes vamos recogiendo gracias a esta transmisión con este hermosísimo amanecer. Ahora sí, a Estados Unidos. F nos tiene que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este martes a la presidenta de México, precisamente Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas desatadas en Los Ángeles, en California, contra las redadas migratorias. Y en ese sentido, F nos tiene que la viceportavoz del Departamento de Estado, Mignon Houston, subrayó este martes que el gobierno de la presidenta de México está logrando buenos resultados en materia de seguridad fronteriza y control migratorio. Pero a la vez, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este martes que entrará en vigor un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad a partir de esa noche, como respuesta a un aumento de tensiones en las manifestaciones luego de las recientes redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en la zona. Mientras, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, advirtió este martes que si hay protestas en contra del desfile militar que se va a celebrar el sábado en Washington con motivo de los 250 años del ejército de los Estados Unidos y que coincide con el cumpleaños del mandatario, enfrentarán una gran fuerza, dijo, es una cita textual. El presidente Trump afirmó este martes que, de ser necesario, invocará la ley de insurrección para disolver militarmente las protestas desatadas en Los Ángeles contra las redadas migratorias. Esta ley, promulgada en 1807, otorga al presidente la facultad de desplegar las Fuerzas Armadas en territorio nacional para reprimir episodios de desorden civil y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país. Y en AFP leemos que el gobierno del estado de Texas, el gobierno regional en Estados Unidos, desplegará a la Guardia Nacional en su territorio para mantener el orden. Lo anunció su gobernador, el republicano, la noche del martes, después de que el presidente de Estados Unidos enviara militares a Los Ángeles luego de las protestas contra las redadas. Por su parte, el magnate Elon Musk, enfrentado al presidente de Estados Unidos ahora, Donald Trump, se mostró este miércoles arrepentido de algunas publicaciones que difundió en redes sociales contra Trump, de quien ha sido uno de sus mayores aliados políticos desde su llegada a la Casa Blanca, y eso parece haber quedado muy en el pasado. Ahora en CNN leemos que Reino Unido, Canadá y otros aliados anunciaron este martes sanciones contra 2 ministros del gobierno de Israel considerados de extrema derecha por incitar repetidamente a la violencia contra los palestinos, en una contundente acción conjunta que se produce en medio de una creciente condena de Occidente a las acciones de Israel en la ribera occidental y en Gaza. También lo que nos lleva a esa zona, 6:28 minutos de la mañana. Israel ha cometido crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de exterminio con sus repetidos ataques a escuelas, universidades, mezquitas y otros edificios educativos, religiosos y culturales dentro del contexto del conflicto en Gaza, según denuncia este martes un informe de investigadores de Naciones Unidas. Y Médicos del Mundo denunció, la organización Médicos del Mundo, denunció que el ejército de Israel lanzó un misil este martes contra un edificio donde se encuentra una de las oficinas de esta ONG francesa en la Franja de Gaza, en un bombardeo en el que murieron 8 personas. F también nos tiene que el activista español Sergio Toribio, quien estaba en el barco de la Flotilla de la Libertad interceptado por Israel, ha afirmado este martes que se plantea llegar de nuevo a Palestina esta misma semana en una marcha que diferentes organizaciones han convocado, que partirá mañana, el próximo día 12, desde Egipto. 2 notas más en materia internacional nos llevan a Ucrania. Nuevos ataques de Rusia en la ciudad nororiental de Kharkov, en Ucrania, dejaron 2 personas muertas y 60 heridas, incluidos niños, este miércoles, según dijeron autoridades, mientras Moscú continuaba adelante con sus ataques después de rechazar un alto al fuego incondicional. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este martes que se realizó el canje de un segundo grupo de prisioneros de guerra, tal como se había acordado en la ronda de negociaciones en Estambul. Ese intercambio, que incluye a prisioneros heridos, enfermos graves y menores de 25 años, sigue al realizado en la víspera entre ambas partes. Son las 6:30 minutos de la mañana. Vamos a revisar rápidamente los titulares deportivos, Nelson. La gloria de competir.
Deportes con Román Losinski. Bueno, y yo que me había traído mi camisa de la Vinotinto para mostrarla si ganábamos ayer, pero no, ahí quedó en la maleta. Orgulloso de la Vinotinto, sí, no pararon de atacar, no pararon de insistir, no pararon de intentarlo, pero bueno, se encontraron con una Uruguay como local superior, hay que decirlo. Uruguay volvió este martes a la victoria luego de 6 meses al vencer por 2-0 a Venezuela, en un encuentro enmarcado en la 16ª jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Con este resultado, Venezuela quedó con 18 puntos, se mantiene en zona de repechaje, aunque perdió la ventaja que le sacó a Bolivia cuando la venció el pasado viernes. Para tener más detalles de lo ocurrido, pero sobre todo de cómo está nuestra selección, tenemos este audio para ustedes a través de nosotros del gran Enzo Vilano. Hola, saludos a todos amigos de Éxitos. Anoche la selección nacional cayó 2-0 frente a Uruguay en el marco de la fecha 16 del premundial. Los goles, terminando la primera parte y comenzando la segunda, terminaron por cortar las piernas a un equipo venezolano que no hizo un buen partido, que se mostró inoperante en ataque y que sufrió generalmente las embestidas del conjunto uruguayo. Hay que aclarar, Uruguay no fue un equipo desbordante, no fue un equipo que llenó de pelotazos al cuadro venezolano, pero Venezuela jamás tuvo la capacidad reactiva que se esperaba en la segunda parte, ni siquiera con un equipo marcadamente ofensivo. Ahora la situación se torna más complicada porque es verdad que mantiene la diferencia de un punto respecto de Bolivia, pero la próxima jornada tendrá Venezuela visitando Buenos Aires a la selección argentina y en la última fecha en casa frente a Colombia, dependiendo eso sí de ella misma. Bolivia en la siguiente fecha tendrá que visitar justamente territorio colombiano y en la última jornada recibirá en el Alto, a más de 4.000 metros de altura, al combinado brasileño. Misión difícil para Venezuela, pero la ventaja es que aún depende de sí misma. Allí la voz de Enzo Vilano. El seleccionador nacional Fernando Batista aseguró este martes, luego de caer 2-0 ante Uruguay en un encuentro por la 16ª jornada, que en lo único que debe pensar, disculpen, es en lo que viene. Ahora, hubo otros resultados el día de ayer, algunos los mencionó Enzo Vilano. Bolivia-Chile terminó con victoria para Bolivia. Ahí hubo tarjetas rojas para ambos, para Bolivia y para Chile. Hubo tarjeta roja para Argentina, que se enfrentó a Colombia. Hubo tarjeta roja en otro partido. De los 5 encuentros el día de ayer, 3 se llevaron tarjetas rojas. Y ya es oficial, Ricardo Gareca dejó de ser entrenador de la selección de Chile luego de consumarse la eliminación de la roja para el próximo Mundial. Eso en materia deportiva. Vamos nosotros a ir a la pausa. Son ahora las 6:33 minutos. Estamos transmitiendo, si recién se incorpora a nuestra transmisión, desde Rancho Galipán en Galipán. Hoy programa especialísimo. En la próxima media hora de nuestro espacio estaremos abordando el tema Colombia, que es sensible, que es importante, no solamente por el atentado contra el candidato presidencial Uribe de Turbay, no, también con todo lo ocurrido el día de ayer. Por eso estaremos estableciendo contacto con Colombia para revisar la situación en este país. Y luego, a partir de las 7 de la mañana, como les decía, una agenda económica muy especial. Tendremos agencias de publicidad acá, tendremos un experto en mercadeo como Lenis Toro, tendremos, claro, como fiel de la balanza a Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica. Y luego, a partir de las 8, la presencia con su guitarra de El Otro Polo. Una última hora cargada de música. Son ahora las 6:34 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más.